Hola, hoy vamos a entrarle a una pregunta que siempre está ahí, ¿no? ¿Todavía sirven de algo las etiquetas izquierda y derecha? Para tratar de aclararlo un poco, vamos a revisar algunas ideas de Norberto Bobbio, un pensador que se metió a fondo con esto, basándonos en su libro Derecha e Izquierda. ¿Qué tal? La idea no es decir quién tiene razón, sino más bien entender qué quería decir Bobbio, por qué pensaba él que esta división seguía viva y cuál es su significado, digamos, esencial. Exacto. Vamos a desmenuzar un poco la visión de Bobbio y nos vamos a centrar mucho en un concepto que para él era clave para entender por qué esta división dura tanto: la igualdad. Hay que decir, Bobbio se identificaba con la izquierda, pero una izquierda, digamos, moderada. Y su análisis justo buscaba ser una herramienta para entender, no tanto para militar. Perfecto. Empecemos con algo obvio que Bobbio mismo señala. Aunque todo el tiempo se dice ya murió la izquierda y la derecha, la verdad es que la seguimos usando diario. En política, obvio, pero también en los medios y hasta en pláticas casuales, ¿no? ¿Por qué se pega tanto esta forma de clasificar? Pues mira, Bobbio parte de que la política en su raíz tiene conflicto. Retoma esta idea de la relación amigo-enemigo como algo fundamental. Y en ese contexto de tensiones, usar parejas de opuestos, lo que él llama diadas, es como muy natural para organizar la discusión, como progreso y conservación, por ejemplo. Izquierda y derecha, aunque el origen fue casi un accidente allá con los franceses y cómo se sentaron. En la Revolución Francesa, ¿sí? Justo, pues esa etiqueta se volvió la más, digamos, pegajosa y resistente para nombrar esa tensión básica. Entiendo. O sea, es como una etiqueta útil para ese choque de visiones fundamental. Pero a ver, ¿qué le responde Bobbio a los que dicen eso ya fue? Por ejemplo, eso de que las ideologías entraron en crisis, sobre todo después de la caída del muro. Claro, Bobbio se enfrenta a esas críticas. Sobre lo de la crisis de las ideologías, él dice, bueno, primero, las ideologías no mueren así nomás, se transforman, cambian, y segundo, la diada izquierda-derecha va más allá de las ideologías puras. Incluye también, pues, programas políticos, intereses de grupos, hasta diferentes valores. Es más amplia que solo una doctrina. Tiene sentido. ¿Y qué hay del argumento de que las sociedades actuales son demasiado complejas para reducirlas a dos polos? Hay muchísimos temas nuevos, ¿no? Ecología, tecnología. También le entra eso. Bobbio dice, bueno, la diada nunca ha sido solo dos puntos fijos. Siempre ha habido un centro, ¿no? Gente que no se identifica plenamente con ninguno. Y además podemos usar modelos más complejos, con 3 polos, o hasta 5 si quieres. Pero eso no borra la tensión principal entre una visión más de izquierda y una más de derecha. Fíjate que las famosas terceras vías que surgen cada tanto. Sí, que buscan superar la división. Exacto. Bobbio observa que muchas veces son intentos de síntesis, pero al final o se quedan en el centro o no eliminan esa tensión fundamental de fondo. Incluso movimientos nuevos, como los verdes, que parecían romper el esquema. Bobbio notó que, en la práctica, muchas veces se dividen internamente siguiendo líneas parecidas a las de izquierda y derecha en otros temas económicos o sociales. O sea, su punto es que la estructura persiste, aunque cambie el contenido. Se adapta. ¿Se adapta o se reafirma? Porque el conflicto de visiones sobre cómo organizar la sociedad, sobre qué valorar más, ese sigue ahí. Vale, entonces, si según Bobbio estas etiquetas persisten porque reflejan algo real y profundo, ¿cuál es ese algo? ¿Qué es lo que realmente distingue a la izquierda de la derecha en su análisis? Aquí llegamos, yo diría, al núcleo del argumento de Bobbio. Él propone que la diferencia fundamental, el criterio último, está en la actitud que se tiene frente al ideal de igualdad. La igualdad. Así de tal o central. ¿Cómo funciona eso como criterio? Bobbio lo plantea así. Para la izquierda, lo que nos hace iguales como seres humanos es lo más importante. Por eso tiende a ver las desigualdades, sobre todo las sociales. Las que no son biológicas, digamos. Exacto, las que considera que son producto de cómo nos organizamos como sociedad, no de la naturaleza, pues las ve como un problema a resolver. Busca activamente reducirlas o eliminarlas. Hay una tendencia hacia lo que Bobbio llama artificialismo. ¿Artificialismo? Suena un poco raro. ¿Qué quiere decir?
Quiere decir que hay una confianza en la capacidad humana de intervenir, de corregir o mejorar lo que nos dio la naturaleza o la historia. La idea de que podemos rediseñar las reglas del juego social para acercarnos a un ideal de igualdad es creer que podemos construir una sociedad más justa. Ya, entiendo. ¿Y la derecha, entonces? La derecha, según el análisis de Bobbio, tiende a poner el acento en las diferencias entre las personas. Considera que muchas desigualdades son, pues, inevitables, quizá hasta naturales. O incluso deseables, ¿no? Como motor de competencia o algo así. Podría ser. No necesariamente las ve como algo malo que haya que erradicar a toda costa. Está más dispuesta a, digamos, a aceptar las cosas como son, a valorar más la tradición que a menudo pues consolida ciertas jerarquías y diferencias. Hay una frase de Bobbio que lo resume muy bien. Los hombres son entre ellos tan iguales como desiguales. Úrale, qué buena frase. La clave no es negar una cosa o la otra, dice él, sino dónde pones el énfasis cuando miras la sociedad y decides qué hacer. Muy claro. Entonces, ¿qué ejemplos pondría Bobbio de políticas o movimientos que claramente reflejan esa prioridad por la igualdad desde la izquierda? Él menciona directamente la lucha por los derechos sociales universales, o sea, educación pública para todos, un sistema de salud que cubra a todos, derechos laborales. Ve ahí un impulso igualitario muy claro. También considera el feminismo, por ejemplo, como un movimiento fundamentalmente igualitario, porque lo que busca es desmontar una desigualdad histórica basada en el género. Claro. Y bueno, podríamos pensar hoy en debates sobre impuestos progresivos, ¿no? Que pague más quien más tiene. O políticas para redistribuir la riqueza. Y la contraparte de derecha diría quizá que eso desincentiva o que interfiere con un orden natural. Podría ser un argumento. O que la prioridad debe ser la libertad individual para crear riqueza, aunque genere desigualdad. Si quisiéramos ponerlo en términos filosóficos muy generales, podrías contrastar a alguien como Rousseau, que pensaba que nacemos iguales y la sociedad nos corrompe y desigualiza. Ajá. Con alguien como Nietzsche, que pensaba casi lo opuesto, que nacemos desiguales y es la sociedad, con su moral de rebaño, la que intenta nivelarnos por abajo. Son énfasis distintos. Entendido. El eje de la igualdad como el gran diferenciador. Pero aquí salta la pregunta obvia. ¿Y la libertad? El otro gran valor político. ¿Dónde queda la libertad en este mapa de izquierda y derecha? ¿No es también fundamental? Esa es una pregunta clave, y Bobbio tiene una respuesta, yo creo, muy interesante. Él sostiene que la libertad como valor no es lo que principalmente divide a izquierda y derecha. Ah, ¿no? ¿Cómo? Si te fijas en la historia, dice Bobbio, encuentras corrientes que valoran mucho la libertad y corrientes autoritarias en ambos lados del espectro. Piensa, por ejemplo, en socialistas libertarios o anarquistas, que son de izquierda, pero ultradefensores de la libertad. Y luego piensa en regímenes comunistas totalitarios, también de izquierda, teóricamente, pero que aplastaron las libertades. Cierto. ¿Y en la derecha? Igual, tienes conservadores liberales, como los de la tradición clásica, que defienden a capa y espada las libertades individuales y económicas. Y tienes, en el otro extremo, regímenes fascistas, de extrema derecha, que son profundamente antiliberales. Entonces, la libertad no sirve para distinguir entre izquierda y derecha. No como el criterio principal que las separa, según Bobbio. Lo que sí distingue la actitud hacia la libertad es otra división. Una diferencia entre extremistas y moderados. Y esta división, ojo, atraviesa tanto a la izquierda como a la derecha. No es exclusiva de un lado. A ver, ¿cómo caracteriza Bobbio a esos extremistas y moderados? ¿Qué tienen en común los extremistas de ambos lados, por ejemplo? Bueno, según Bobbio, los extremistas, ya sean de izquierda o de derecha, comparten ciertos rasgos. Uno muy importante es su antidemocratismo. O sea, no creen en la democracia como método. Exacto. Desprecian las reglas del juego democrático, el tener que negociar, el llegar a acuerdos. A eso le llaman con desprecio mediocracia, como el gobierno de los mediocres que solo buscan el compromiso a medias. Muchas veces también comparten una visión crítica de la ilustración, de la razón. Prefieren las rupturas totales, a veces violentas, en la historia, en lugar del cambio poco a poco, gradual.
y tienden a exaltar la fuerza, la acción directa como virtudes guerreras, por encima de las virtudes mercantiles, digamos, como la prudencia, la negociación, la tolerancia. Entiendo. ¿Y los moderados entonces? Los moderados, pues al revés, sean de izquierda o de derecha, aceptan y valoran el método democrático. Entienden que los cambios generalmente son graduales, que hay que dialogar, negociar, hacer compromisos, incluso con los que piensan muy diferente. Esto sí que complejiza el mapa. Entonces, si juntamos los dos ejes que propone Bobbio, igualdad, que define izquierda-derecha, y libertad, que define extremismo-moderación, ¿cómo queda el panorama? Justo. Bobbio propone un mapa con 4 cuadrantes que es muy útil. Si cruzas los ejes, te salen 4 posibilidades. 1. Extrema izquierda. Son los que buscan la igualdad, pero son autoritarios. No les importa sacrificar libertades para lograrla. Bobbio pensaba en ejemplos como el jacobinismo más radical de la Revolución Francesa o ciertas versiones del comunismo del siglo XX. Vale. 2. 2. Centro izquierda. Buscan la igualdad, pero son libertarios. Quieren más igualdad, sí, pero dentro del marco de la democracia y respetando las libertades. Aquí Bobbio ubica a la socialdemocracia al socialismo liberal. Ok. 3. O aceptan más la desigualdad como algo dado, pero sí son libertarios. Defienden las libertades, sobre todo económicas y civiles, pero la igualdad no es su principal meta. Aquí entran los partidos conservadores democráticos, el liberalismo clásico. ¿Y el último cuadrante? 4. Extrema derecha. Son antiigualitarios y además antiliberales. Rechazan tanto la igualdad como las libertades democráticas. Los ejemplos más claros que da Bobbio son el fascismo y el nazismo. Este esquema de 4 sí ayuda a ver que dentro de la izquierda y la derecha hay mundos muy distintos, ¿no? Y explica cosas que a veces no cuadran. Exacto. Ayuda a entender por qué, por ejemplo, alguien de centro izquierda, un socialdemócrata, puede sentirse más cercano en cuanto a cómo hacer política y respetar la democracia a alguien de centro derecha, un conservador liberal, que a alguien de extrema izquierda, un comunista autoritario, aunque los dos primeros estén en lados opuestos del eje igualdad-desigualdad. Claro, comparten el método moderado. Comparten el respeto por las reglas del juego democrático. Y al revés, también explica por qué, a veces en la historia, hubo pactos o alianzas tácticas que parecen extrañísimas entre extremos opuestos, como el famoso pacto entre Hitler y Stalin antes de la guerra. Que desde fuera parece una locura. No era porque creyeran en lo mismo, claro, sino quizá por un enemigo común, las democracias liberales, o por puro cálculo de poder. Quizá compartían ese rechazo a la democracia moderada, que ambos veían como débil o decadente. Muy interesante ese mapa. Bobbio usa una imagen fuerte. Dice que la igualdad es como la estrella polar que guía a la izquierda. Si seguimos esa metáfora, ¿cómo se ha traducido eso en la práctica históricamente? ¿Y qué podría significar hoy? Históricamente, esa guía de la igualdad llevó a muchos movimientos de izquierda a enfocarse muchísimo en el tema de la propiedad privada. Bobbio recuerda cómo se llegó a ver a la propiedad privada casi como el origen de todos los males, el terrible derecho, decía Beccaria, como el principal obstáculo para una sociedad realmente justa e igualitaria. Claro, la base de la desigualdad económica. Exacto, y de ahí surgieron muchas cosas. Desde utopías antiguas que soñaban con comunidades sin propiedad, pasando por pensadores como Rousseau, revolucionarios como Babev, que fue de los primeros en proponer abolirla radicalmente, hasta llegar a toda la tradición marxista. ¿Que veía en eliminar la propiedad privada de los medios de producción? La clave de todo. Justamente. Y también las nacionalizaciones de empresas que hicieron muchos gobiernos socialistas en el siglo XX iban en esa línea, limitar el poder de la propiedad privada concentrada, en nombre de un interés colectivo, más igualitario. Pero la historia del siglo XX también nos enseñó, de forma muy dura, los peligros de llevar esa idea al extremo, ¿verdad? Sin duda alguna, y Bobbio es muy claro en eso, no lo oculta. Él usa un término fuerte. Habla de la utopía invertida. Utopía invertida. Sí.
Con eso se refiere al reconocimiento, pues doloroso, de que el primer gran intento histórico de hacer realidad esa gran utopía igualitaria a escala masiva, el comunismo de tipo soviético, terminó siendo un fracaso terrible. No solo no trajo la igualdad y la libertad que prometía, sino que en muchos aspectos se convirtió en su contrario, un sistema opresor, con nuevas jerarquías y profundamente desigual en el acceso al poder y a las libertades reales. Entonces, si esa utopía falló de forma tan estrepitosa, la estrella polar de la igualdad ya no sirve como guía. Hay que abandonarla. Aquí viene un punto crucial en el pensamiento de Bobbio. Que ese intento histórico concreto haya fracasado no significa para él que el problema de la desigualdad haya desaparecido. Al contrario, Bobbio argumenta con fuerza que la desigualdad persiste y de formas gravísimas, sobre todo si levantamos la vista y miramos el mundo entero. Él hablaba del planeta de los náufragos. Fuerte imagen. Sí, refiriéndose a esa brecha enorme entre el norte rico y el sur pobre, a las desigualdades globales que son brutales. Desde esa perspectiva, la tarea para quienes todavía se guían por el ideal de igualdad, lejos de haber terminado, quizás apenas está empezando en este escenario global. Bobbio incluso comparte algo personal al final de su libro. Cuenta cómo su propia sensibilidad ante la injusticia, ante la desigualdad que vio y vivió de joven y luego bajo el fascismo en Italia, fue lo que lo llevó a identificarse siempre con la izquierda, más allá de los errores y los horrores históricos de algunos que se dijeron de izquierda. Era una cuestión de sensibilidad moral casi. Entendido. Entonces, recapitulando un poco la visión de Bobbio, ¿con qué nos quedamos? No parece que nos dé respuestas fáciles ni recetas, Para nada. sino más bien como una brújula, ¿no? Una forma de orientarnos en la complejidad política. Exactamente. Bobbio no te dice esto es izquierda y esto es derecha como si fuera un dogma o una lista de súper. Lo que ofrece es un marco para analizar, para pensar. Su idea central es que, aunque los temas cambien, aunque la línea a veces se vea borrosa o se mueva, la distinción izquierda-derecha todavía tiene un núcleo de significado importante. Y ese núcleo, insiste él, es la postura fundamental que adoptamos frente a la idea, al ideal, de igualdad. O sea, no usar las etiquetas como armas nomás, sino tratar de ver qué visiones del mundo hay detrás. Eso es, reconocer que suelen reflejar visiones distintas sobre cómo queremos vivir juntos, qué valores priorizamos al organizar la sociedad. Es una invitación a pensar más a fondo. Y para cerrar, como una reflexión final que nos quede rondando. Pues mira, Bobbio pone el ideal de igualdad como la estrella polar, pero él mismo reconoce los fracasos tremendos al intentar realizarlo, esa utopía invertida. Si tomamos eso en serio y además le sumamos los retos enormes que tenemos hoy, la globalización con sus desigualdades, la crisis ecológica que afecta distinto a ricos y pobres, el impacto de la inteligencia artificial que ni sabemos a dónde va, cosas que Bobbio apenas empezaba a ver, pues la pregunta que queda es, ¿cómo se traduce hoy esa búsqueda de la igualdad para quien todavía la ve como guía? Claro. ¿Qué significa igualdad hoy? Habrá que repensar qué entendemos por igualdad en el siglo XXI. Ya no puede ser lo mismo que en el XIX o XX. ¿Y cómo equilibramos esa búsqueda, ese ideal, con otros valores que también son fundamentales? Como la libertad individual, claro, pero también el respeto a la diversidad cultural o la urgencia de la sustentabilidad del planeta. No hay respuestas fáciles, definitivamente, pero son preguntas claves si queremos que esas palabras viejas, izquierda y derecha, nos sigan diciendo algo útil, algo relevante sobre el mundo complicado en el que estamos.